Cuando ya vuelvo con usted, voy a saludar en Caracas, en esta comunicación telefónica, a Fausto Mazó, como les decía, columnista del Nacional, uno de los más reconocidos comentaristas, también a través de Radio Caracas Radio. Fausto, muy buenas noches. ¿Sorprendido usted con los resultados, con lo que pasó, con la respuesta de Chávez? Esto ha sido de sorpresa en sorpresa. Cuando Chávez plantea el referéndum, hay otra situación. Y parece que él va a ganar, porque la oposición normalmente se dividía entre abstencionistas, gente que no votaba y gente que creía que iba a haber un fraude y gente que participaba. Pero el movimiento estudiantil a última hora, casi 10 o 15 días antes del referéndum, se definió por votar y el movimiento estudiantil se impuso y la oposición completa dijo votar. Y se demostró algo muy sencillo, es que Chávez tiene enfrente un movimiento organizado y ese movimiento decide votar, la fuerza política de él disminuye. Chávez hasta ahora ha ganado frente a una oposición que está dividida entre votar y no votar y frente a una campaña abstencionista muy fuerte donde se le aseguraba al elector que su voto no iba a ser contado. Pero esta vez ocurrió de pronto, ocurrió con una velocidad tremenda y a última hora empezó a subir el no violentamente, lo cual indica que hay un potencial en el país de rechazo a Chávez muy grande, porque eso fue en los últimos 15 o 20 días. Es decir, hasta ahora Chávez había estado solo, pero esta es una derrota muy importante para él. ¿Qué factores, Fausto, influyeron en esta decisión, además pues de la vinculación de los estudiantes tan importante? Se habla de fraccionamiento dentro del chavismo. ¿Qué ocurrió ahí? Mira, ahí ocurrió lo siguiente. A mí me da la impresión que los gobernadores de Chávez no pusieron gran empeño en la campaña, porque el referéndum, el proyecto de reforma, de hecho los excluía. El proyecto de reforma le daba gran poder a Chávez, pero al resto de estructuras chavistas, en el fondo la relegaba. Y esos gobernadores, y esos alcaldes, y esa militancia chavista de media, no se movilizaron de verdad. Y hubo un cierto desgano. Y además hubo otra cosa que es muy sencilla. Uno puede simpatizar con Chávez, pero uno puede decir por qué tiene que gobernar indefinidamente. Y en ese sentido la campaña de la oposición por una vez fue muy inteligente, porque la oposición lo que dijo es lo siguiente: Chávez va a seguir gobernando, no se trata de que Chávez deje el poder mañana, pero se trata de algo más sencillo, de un proyecto de si un presidente puede quedarse indefinidamente en el poder. Y sobre ese tema, probablemente hubo muchos chavistas que quisieron mandarle un mensaje a Chávez. Quisieron decirle, sí, te apoyamos, pero no estamos contentos con la escasez, no estamos contentos con tu estilo retórico, no estamos contentos con una serie de tu gobierno. Fue como una especie de preaviso que le dieron. Fausto, usted ayer se llegó a rumorar, en vista de la tardanza tan grande en la publicación de los resultados, se ha llegado a mencionar incluso la posibilidad de que el no tuvo una mayor votación. ¿Usted cree que eso haya podido pasar o está tranquilo con la transparencia? Eso me parece especulación. Yo francamente no creo eso. Yo no creo eso porque el sistema de votación es tal que si la oposición tiene en sus manos las actas, ¿cómo es posible trampear el resultado? O sea, la oposición tiene en sus manos las actas que se hacen en cada mesa electoral. La oposición tiene delegados en las masas. A mí de verdad que me parece bien complejo y bien difícil una maniobra como esa. Ahora, lo que yo sí creo es que Chávez primero tenía la ilusión de que el resultado se alterara, de que Chávez estuvo discutiendo qué actitud tomar, eso sí, porque es que en el curso del día, el domingo por la mañana, había gente que decía que él sí había ganado por 10 y 15 puntos, sí, porque en las zonas más antichavistas, las zonas de clase media, la gente no estaba votando, y se pensaba que entonces él sí ganaba cómodamente. Ahora, esto se invirtió a mediodía y a las 4 de la tarde surgió la tesis de que el no estaba creciendo y a las 6 de la tarde 7 se dijo que el no había ganado, pero fue una cosa muy vertiginosa. Incluso yo no creo que de verdad que esas tesis un poco truculentas de que es posible alterar una elección de esa forma, habiendo sido hecho por máquinas, habiendo habido un conteo manual y habiendo habido testigos de mesa, para eso hubiera hecho falta la complicidad de toda la oposición. Incluso, Fausto, las cosas cambiaron tan rápidamente que no solamente las encuestas a boca de urna habían comenzado a dar triunfador al sí, luego fueron
retractándose hasta llegar a una mínima diferencia. El presidente Chávez debió cancelar una rueda de prensa que tenía con los medios internacionales. Una agencia internacional alcanzó a informar al mundo que había ganado el sí, y se dice que incluso los partidarios del sí tuvieron que cancelar la publicación de unos avisos que ya habían ordenado en periódicos. Todo eso es cierto, o sea, el Reuters dio la noticia que había ganado el sí, y además la convicción que había en Caracas a 7 horas que había ganado el sí, porque cuando yo vi, por ejemplo, a las 10 de la mañana, que había una gran abstención en el este de Caracas, yo dije, bueno, aquí pierde la oposición, pero entonces a mediodía empezó a cambiar eso, y lo que ocurrió es que Chávez volvió esta elección un plebiscito. Chávez dijo, usted vota por mí o vota contra mí. Sí. Chávez, en el último discurso, a juicio mío, Chávez fue muy ofensivo con grupos de electores. Fue muy ofensivo con los colombianos, fue muy ofensivo con los españoles. Eso, Fausto. Chávez se fue muy impolítico en la última semana. Fausto, precisamente le iba a preguntar, ¿usted cree que el tema de Colombia, la pelea con Colombia, con los insultos al presidente Uribe, lo llegaron a perjudicar? No, a mí me parece que el tema de la negociación, por ejemplo, no creo que lo perjudique, más bien lo beneficia mucho, no hay duda de eso. Pero el tema que él ataque personalmente a Uribe, que es un presidente popular, y muchos de los colombianos que están en Venezuela han venido huyendo de la violencia. Entonces, que él ataque al presidente de Colombia, sabiendo que muchos colombianos son probablemente uribistas, y esos colombianos probablemente también votaban por Chávez. Esto es incomprobable ahora, pero sí creo que ese tipo de cosas y otras que hizo le hicieron daño. Armando, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con usted, con nuestros invitados y con todos ustedes. Y regresamos analizando los últimos acontecimientos tan importantes ocurridos en Venezuela, la derrota del referendo propuesto por el presidente Hugo Chávez. Estamos con Fausto Mazó, comentarista desde Caracas, con Teodoro Petkov, director del diario Tal Cual, y en Bogotá con Armando Borrero. Bueno, Armando, ¿qué opina usted de esta interpretación? ¿Qué ocurrió dentro del chavismo desde su punto de vista? Yo creo que dentro del chavismo hubo defección. Hay 3 millones de votos que se perdieron. Con respecto a la votación que él obtuvo en diciembre. Sí. En la que él sí estaba en juego personalmente. En esta yo creo que hubo mucha desconfianza sobre la reforma. Plantear en Venezuela el tema de una perpetuación en el poder es algo muy arriesgado. Los venezolanos en su cultura política tienen un miedo muy grande por eso. Desde principios del siglo XX, desde la dictadura de Juan Vicente Gómez, todos los sucesos posteriores, y al fin y al cabo, aunque el sistema político venezolano hizo crisis, sí se formó una cultura política democrática en Venezuela, mucho más democrática que en Colombia, y unos niveles de participación popular en política muy elevados. Y eso cuenta, eso no se puede perder en 1 o 2 décadas. Claro, y los sucesores de Chávez, pues querrán también en algún momento dado ellos gobernar, ¿no? Habrá gente dentro del chavismo que quiere gobernar. Claro. Y no van a querer siempre tener a un mismo presidente, o sea, un efecto Cuba. Y los mandos medios, como lo decía Fausto Mazó, no estaban interesados en perder poder. Pero hay algo que yo quiero destacar también, es que la oposición esta vez dio una cara mucho más fresca. Esa otra oposición desprestigiada ya no fue la que lideró este proceso. Una oposición manipulada por una extrema derecha recalcitrante ya no tuvo la misma presencia. Fue ahora el movimiento estudiantil y fueron figuras del chavismo como el general Baduel, por ejemplo. El exministro de Defensa que renunció y a quien Chávez calificó de traidor públicamente. Sí, y que es un hombre sobre el que no hay dudas en Venezuela. Se sabe que es un hombre honrado, tiene esa aureola. Y personajes como Luis Miquilena, ¿no? Sí. Izquierdista de toda la vida, pero no estaba con el proyecto de Chávez. La exesposa de Chávez, que incluso fue constituyente del 99, que fue muy crítica con la reforma. Sí. Y todo un movimiento político, ¿no? De los chavistas que se abrió. Sí Podemos se abrió de la coalición.